la cantidad de personas heridas con cicatrices muy visibles. Justo en ese instante, cuando él iba caminando, un cocodrilo agarra a uno de los niños y se lo empieza a devorar, y aquella tribu no hacía nada. No hizo ni siquiera el intento por salvar a aquel niño. Aquel periodista indignado le dice al guía: oye, ¿qué está pasando? Le dice: veo que aquel animal acaba de devorar a un niño y los de tu tribu no hicieron nada. Aquel guía le respondió: silencio, aquí no se habla de eso. Aquí no hablamos de ese tema. Eso es lo que sucede hoy en día. En el mundo hay millones de personas que están muriendo asesinadas de muchas maneras, y gran mayoría de la población simplemente responde como aquel guía: silencio, aquí no se habla de eso. Los hombres de aquella tribu no se daban cuenta que su problema mayor era evidente. Sin embargo, no hablaban del tema. La iglesia hoy en día está viviendo un problema claramente evidente y no estamos haciendo nada. La iglesia ha callado y lo mejor que ha hecho es simplemente no decir nada. No matarás. Es el mandamiento de Éxodo 20:13. No necesitamos hacer una exégesis exhaustiva. Son dos palabras: no matarás. Sin embargo, tiene una riqueza profunda teológica. Hoy descubriremos a la luz de la palabra de Dios tres verdades fundamentales sobre este mandamiento. Verdades que no puedes ignorar o pasar desapercibidas y que están llamadas a transformar nuestro corazón y nuestra conducta. Primera verdad: el valor del mandamiento. ¿Por qué el valor? Porque la vida proviene de Dios, y dado que proviene de Él, es sagrada. Segunda verdad: el alcance del mandamiento, porque no solo se mata con las manos, también se mata con el corazón. Tercera, la solución de este mandamiento, porque solo en Cristo encontraremos perdón, nueva vida y poder para amar verdaderamente. Así que damos inicio. Les traigo muchos datos importantes, así que por favor téngame paciencia, ponga mucha atención, que hoy usted aprenderá algo sumamente importante tocante al tema de no matarás. Empezamos. El valor del mandamiento. ¿Por qué el valor del mandamiento? ¿Qué opina Dios tocante al quebrantamiento de este mandamiento? ¿Qué dejó Él establecido en su palabra? Primero, porque Dios es santo y temible. Eso es lo primero que nosotros debemos aprender. A lo mejor usted se pregunta: ¿por qué empezamos con que Dios es santo? Bueno, porque vamos a demostrar de quién proviene el mandato y por qué es importante que usted y yo comprendamos el valor de este mandamiento. Ningún mandamiento podría entenderse mejor desligado del conocimiento de esta verdad. Dios es santo y temible. Eso denota perfecta pureza y máxima autoridad. Y ojo con esto que les voy a decir: si desconectamos esta verdad de que Dios es santo y temible, no solo los 10 mandamientos serán como una caricatura para nosotros, sino todo el consejo de Dios. ¿Se da cuenta de lo grave? Entonces, ¿qué significa que Dios es santo y temible? Salmo 111:9 dice: Él ha enviado redención a su pueblo, ha ordenado su pacto para siempre. Santo y temible es su nombre. La santidad de Dios es imposible emularla. Nosotros somos seres caídos. Desde que abrimos nuestros ojos comenzamos a pecar. Dice Isaías 6:23: por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: santo, 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 llena está toda la tierra de su gloria. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Levítico 20:26: sean ustedes santos porque yo soy santo y los he apartado de los pueblos para que sean mi Dios. Ahora, los estándares de Dios son muy elevados para nosotros.
Ni los serafines que no han conocido pecado fueron capaces de ver la santidad de Dios. Tenían que cubrir sus rostros con 2 alas, con otras 2 alas tenían que cubrir sus pies. Bueno, tienen que cubrir sus pies, y con otras 2 alas vuelan. Y día y noche dicen: santo, 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 llena está la tierra de su gloria. Ellos no pueden ver la santidad de Dios, que no han conocido pecado. Nosotros sí hemos conocido pecado y pecamos mucho. Ahora, ¿por qué temible? Deuteronomio 28:58 en adelante: si no cuidas de poner en práctica todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, el Señor tu Dios, entonces el Señor hará horribles tus plagas y las plagas de tus descendientes, plagas severas y duraderas, y enfermedades perniciosas y crónicas, y traerá de nuevo sobre ti todas las enfermedades de Egipto, de las cuales tenías temor, y no te dejarán. También el Señor traerá sobre ti toda enfermedad y toda plaga que no están escritas en este libro de esta ley, hasta que sea destruido. Dios es santo y es temible. Eso lo necesitamos saber. El mandamiento no es un juego. El que ordena obedecerlo tampoco está jugando con sus criaturas. Repito, el mandamiento de no matarás, o todos los mandamientos de Dios, no son un juego. Ni el que da el mandamiento está jugando con sus criaturas. No debemos tener en poco su mandato, porque Dios es santo y temible. Imagina a un juez delante de muchos testigos le advierte a un acusado: si vuelves a cometer esta misma infracción, te meteré a la cárcel por 10 años. La sentencia pesa porque él es juez, pero pesa más porque hay testigos. Porque ¿qué pasa si después de que él dio esa sentencia, aquel hombre vuelve a cometer el mismo error y le vuelve a decir en la corte: ¿sabes qué? Te vuelvo a dar otro chance. Ese juez sería un juez corrupto. Dios no. Dios está dando la orden y está demostrando quién es Él. Cuando escuches un mandamiento que proviene de las Sagradas Escrituras, no vaciles. No es una advertencia para tu vecino, no es una advertencia para tu esposa, para tu esposo, no es para tu hermano que está a la par tuya, no es por aquel que se porta mal en el trabajo. No, el mandamiento es hoy para ti, para ti. Di gracias, Señor, porque hoy tú vas a hablar a mi vida. Así que Dios es santo y temible. Segundo, la vida es sagrada para Dios. Estamos aprendiendo acerca del valor del mandamiento, ¿va? Primero, que Dios es santo y temible, ¿va? ¿Te damos claro, va? Pero segundo, que la vida es sagrada para Dios. Dios no simplemente da un mandato aleatoriamente porque se le antojó darlo. Sus mandamientos siempre van ligados a su carácter, lo que Él es, su esencia, su santidad, sus atributos. ¿Por qué es sagrada la vida para Dios? Bueno, en Génesis claramente dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, conforme a nuestra imagen y semejanza sea el hombre. Así que para Dios la vida es sagrada porque lo representa a Él. Dios no creó seres muertos o seres inanimados. Dios creó seres vivos, con emociones, con voluntad propia, tal como es Él. Por eso dice que nos creó a su imagen y semejanza. Por eso para Dios la vida es algo invaluable, no por el simple hecho de que Él pueda dar vida, sino porque Él es vida. La esencia de la vida está en Él. Todo lo que respira y se mueve sobre la faz de la tierra tiene el sello, su sello de perfección. Deuteronomio 32:39 dice: vean ahora que yo soy el Señor, y fuera de mí no hay Dios. Yo hago morir y hago vivir, yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Dado de que Él es el que puede dar vida y quitarla, eso lo convierte en dueño de la vida. Amén. Recordemos el valor del mandamiento. Dios es santo y temible. La vida es sagrada para Él. ¿Y por qué es sagrada? Porque pues Él es el único que puede dar vida y quitarla. Y si Él puede dar vida y quitarla, Él es el dueño de la vida.
Así que vamos al tercer elemento. Dios es dueño de la vida. Cuando el hombre piensa que tiene el poder de quitar o dar vida, es un insulto directo a la omnipotencia y soberanía de Dios, dado que ningún ser humano en la tierra tiene la potestad de proveer vida. Y dado que no tiene el poder de hacer eso, le elimina por completo el derecho de quitarle la vida a otro ser humano. ¿Por qué? Porque un hombre que mata a una persona no tiene el poder para revitalizarlo, no puede revivirlo. No tiene ese poder. Y si no tiene el poder de revivirlo, tampoco tiene el derecho a quitarlo. Amén. Salmo 139, 13, 16 dice: porque tú formaste mis entrañas. Mire qué tremendo el Señor. Me hiciste en el seno de mi madre. Te daré gracias porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. No estaba oculto de ti mi cuerpo, cuando en secreto fui formado y entretejido en las profundidades de la tierra. Tus ojos vieron mi embrión y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía ni uno solo de ellos. Así que les pregunto, ¿qué ser humano puede hacer todo lo que Dios hace desde el vientre de una madre? Nadie. El trabajo que Dios elabora para crear un cuerpo es muy complejo. El hombre, a pesar de todos sus avances en la ciencia, aún hay cosas del cuerpo humano que le son ocultas. ¿Usted cree que la ciencia lo sabe todo? No, la ciencia no lo sabe todo. A pesar de los grandes avances en la anatomía y la medicina, todavía existen misterios sobre el cuerpo humano que la ciencia no ha logrado comprender completamente. Le voy a dar 3 nada más. Hay muchos, pero solo encontré como 20, pero le vamos a dar solo 3 para no irnos muy extensos. La ciencia y el alma. La anatomía puede describir el cerebro y su estructura, pero ¿cómo surge la conciencia? No puede. No se sabe exactamente cómo los procesos neuronales generan la percepción, el pensamiento y el sentido del yo. Eso no lo sabe la ciencia. Tampoco se ha identificado anatómicamente el alma o el espíritu, conceptos que la Biblia menciona, pero que la ciencia no puede medir. 2. El origen del latido del corazón. Se sabe que el nódulo sinoauricular genera los impulsos eléctricos del corazón. Pero ¿quién inicia su actividad en el embrión? Nadie lo sabe. Desde las primeras semanas de gestación, el corazón empieza a latir antes de que el sistema nervioso se desarrolle completamente, lo que sigue siendo un misterio para la anatomía. 3. El envejecimiento. ¿Cuántos les gusta ser viejitos? Se sabe que las células tienen un reloj biológico que limita su regeneración, los telómeros. Pero no está claro por qué envejecemos de manera diferente y qué desencadena el deterioro celular definitivo. ¿Se puede detener o revertir el envejecimiento? La ciencia aún no tiene una respuesta clara. La anatomía ha avanzado enormemente, pero sigue habiendo misterios sobre el cuerpo humano que desafían la ciencia. En muchos aspectos, la complejidad del cuerpo parece reflejar un diseño intencional, y esto me encantó. Eso lo han dicho científicos. Lo que lleva a algunos a ver en esto, la huella de Dios. Llega un momento donde la ciencia dice, ya no podemos más, esto no es otra cosa que la mano de Dios. Ese es el Dios que adoramos. Si para el hombre aún le es muy complejo conocer la anatomía humana, quiere decir que no tiene el poder de emular dicha obra majestuosa. Por consiguiente, no tiene derecho de quitarla. Imagínate que tú vas a una casa elaborada de cristal diminuto, frágil, que casi con la mirada se puede quebrar. Y te dicen, si usted entra en este lugar, tiene prohibido saltar, correr, brincar, gritar, porque esta casa se puede quebrar, porque el cristal es demasiado fino para poder ser tocado. Y se te ocurre a ti pues echarte un bailecito allá adentro y te tropiezas y se destruye toda la estructura del cristal. Y te dice el dueño de aquella estructura, bueno,
Si usted me deja esta casa tal y como estaba, no presento cargos. De lo contrario, irá a la cárcel de por vida. De la misma manera es cuando un ser humano le quita la vida a otro ser humano. Se metió en unos aprietos. El que paga al músico es el que escoge la canción, ¿verdad? Es el dicho. De igual manera, el que da vida es el único que tiene la potestad de quitarla. Ahora bien, puede que tú en este momento te sientas bien contigo mismo y digas, y estés hasta inhalando profundamente y exhalando. Qué bueno que mis manos no están manchadas con sangre. De eso puedo estar seguro. Bueno, no te acomodes tanto, porque te mostraré a la luz del contexto bíblico si aún puedes sentirte bien contigo mismo. Y aquí caemos al la segunda verdad, el alcance del mandato. Muchos han malinterpretado este mandamiento o lo han reducido a matar a otra persona físicamente. Sí lo es, pero Dios va más allá. Recordemos que los estándares de Dios no son los nuestros. Su perfección no es nuestra perfección. ¿Qué dijo Isaías? Porque así como son más altos los cielos que la tierra, así son mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Así que, ¿es solo matar a otra persona o va mucho más allá de lo que imaginamos? Cuando predicamos acerca del enojo pudimos ver cómo ese pecado está conectado con el pecado de homicidio. Y daremos una pequeña retroalimentación de lo que hicimos esa vez. Así que, punto 1, la explicación de Jesús tocante al tema de no matarás. Y vamos a usar la Nueva Traducción Viviente. Mateo 5, 21 al 22 dice: han oído que a nuestros antepasados se les dijo, no asesines, no mates. Si cometes asesinato quedarás sujeto al juicio. Pero yo, ese es Jesucristo hablando, aún si te enojas con alguien, quedarás sujeto a juicio. Si llamas a alguien idiota, corres peligro de que te lleven ante el tribunal. Y si maldices a alguien, corres el peligro de caer en los fuegos del infierno. Así que la ley, ¿cuál es? ¿Cuál es el veredicto de la ley? El asesino va al juicio, ¿va? El que mata a una persona físicamente. Bueno, bajo el estándar de Dios, el asesino sigue yendo al juicio, pero el enojado con alguien más va a juicio también. Segundo, si ofendes con palabras hirientes a alguien más, ya estás por encima del que ya mató físicamente a alguien más. Ahora, si maldices, o en este punto es si tienes rencor o odio contra alguien, peligras de ir al infierno. Tiene más esperanza el que ha matado a personas que tú. Si sigues airado, enojado con tu hermano. Ahora, ¿qué significa matar a la luz de la perfección de Dios? Bueno, si piensas que a Dios ya se le olvidó tu pecado, déjame decirte que a Dios no se le olvida nada. Porque esto es así, hermano. Esto es como el que te debe y cuando tú debes. Cuando tú debes, se te olvida que tú debes, pero cuando a ti te deben no se te olvida, ¿verdad? Bueno, eso es de la misma manera es esto. Si piensas que a Dios ya se le olvidó tu pecado, Mateo 5, 23 al 24 dice: por lo tanto, si presentas una ofrenda en el altar del templo y de pronto recuerdas que alguien tiene algo contra ti, no me vengas a ofrecer hipocresía, es lo que está diciendo Dios. Deja la ofrenda ahí en el altar, anda y reconcíliate con esa persona, luego ven y presenta tu ofrenda a Dios. Aquí hay una palabra muy importante que yo quiero recalcar, la palabra que usó Jesús, recuerdas. De pronto recuerdas, la palabra que usó en griego es mimescomia, que es recordar o traer algo a la memoria, que la usó perfectamente bien, a que no se imaginan en dónde la volvió a usar nuestro Señor Jesucristo. En la historia de Rico y Lázaro. ¿Y sobre quién creen que cayó esa pregunta? Bueno, Lucas 16, 25. Pero Abraham le dijo al rico, el que estaba en el infierno: hijo, recuerda que durante toda tu vida recibiste tus bienes y Lázaro igualmente males,
pero ahora Él es consolado aquí y tú estás en agonía. Bueno, el recuerdo es algo, hermano, de que Dios te está hablando a través de tu conciencia de que tienes que arreglar las cosas. Tú sabes perfectamente con quién no tienes las cosas bien alineadas, ¿verdad? Y Dios te lo está recordando hoy aquí. Ahora, si piensas que te queda mucho tiempo por delante, Mateo 5, 25 al 26, cuando vayas camino al juicio con tu adversario, ahí lo usa plural, ya no te obliga solo a ti. Resuelvan rápidamente las diferencias. De no ser así, el que te acusa, en este caso es Satanás, podría entregarte al juez, quien te entregará a un oficial y te meterá en la cárcel. Si eso sucede, te aseguro que no te pondrán en libertad hasta que hayas pagado el último centavo. Recuerda lo que dice Hebreos 9:27, que así como está decretado para todos los hombres que mueran una sola vez y después de esto, entonces tú y yo vamos camino al juicio, ¿querrás o no? ¿O no? Mientras tenemos vida, vamos camino al juicio, hermanos. Tanto tú como tu adversario, si ambos tienen vida en este preciso momento, van camino al juicio. En el momento de partir, cuando cierran sus ojos en este mundo, los abrirán automáticamente en el lugar donde podrían recordarse si alinearon su vida a la luz de Cristo o si perseveraron en su pecado. La palabra de Dios es muy clara. Para evitar caer en este grotesco pecado, agarra tu maleta de orgullo, tírala a la basura, reconcíliate con tu hermano, invítalo a comer, dale un regalito y olvida la ofensa para que no se forme una raíz de amargura en tu corazón y termines en el infierno recordando las veces que tuviste oportunidad de estar en paz con Él y no lo hiciste. ¿En dónde quieres recordar eso? Ay, no, es que me dolió lo que me hizo. No, es que no puedo perdonar eso. Bueno, ese recuerdo te lo vas a llevar al infierno ya por toda la eternidad. Tú decides. Romanos 12:18 dice, si es posible en cuanto de ustedes dependa, no si el otro me viene a pedir perdón, lo perdono. No, en cuanto a ustedes dependa, estén en paz con todos los hombres. Así que procuremos estar en paz con todos los hombres, hermanos. Todos vamos camino al juicio y mientras hay vida y esperanza de alinear tus asuntos con tu hermano y evitar de esa manera sufrir las consecuencias. Yo sé que hay muchas maneras de quebrantar este mandamiento en los cuales entra el homicidio, el asesinato, el suicidio, el genocidio, el matricidio, el patricidio, el feminicidio. Hay muchas maneras, pero hay un crecimiento de este pecado y yo le pedí a Dios que me ayudara a traerlo a luz y quiero traérselos acá. A esto le puse una verdad ignorada. Ese es el segundo punto. Una verdad ignorada. Mis amados hermanos, Jesús es pro vida. Y la iglesia que Él compró con su sangre también lo es. Lamentablemente la corriente de este mundo ha arrastrado en gran proporción a la iglesia y hoy en día hay lugares donde promueven esta práctica pecaminosa que ofende de manera tan inmensa a Dios. ¿De qué estoy hablando? Del aborto, hermanos. Dato importante, ¿qué es un ser vivo? Esto es ciencia, hermanos, para que miren que aquí no solamente les traemos cuentos de hadas, como que algunos piensan. Científicamente, la vida humana comienza en la concepción desde el punto de vista biológico. ¿Cuándo inicia la concepción? Bueno, la concepción ocurre en el momento en que un espermatozoide fecunda un óvulo, dando origen a una nueva célula llamada cigoto con un ADN único y distinto al de los padres. Este es el inicio de una nueva vida humana desde el punto de vista biológico. Ahora, definición en la biología con respecto a la vida. Un ser vivo se define generalmente por cumplir ciertas características fundamentales. Estas son organización celular, metabolismo, crecimiento y desarrollo, capacidad de respuesta a estímulos, reproducción. Bióstasis es un proceso fisiológico automático e involuntario que mantiene el equilibrio interno del cuerpo.
Desde este punto de vista, el embrión humano cumple con todas las características desde el momento de la fecundación. Ahora, el desarrollo del embrión y signos de vida. A nivel científico hay hitos claves en el desarrollo que refuerzan el estatus del embrión como un ser vivo. Día 1, fecundación, se forma un nuevo ser humano con ADN. Día 1. Día 1, no me vengas con 9 meses después. Día 1, se forma un nuevo ser humano con ADN único. La célula cigoto comienza a dividirse. Día 3 al 5, mórula y blastocisto, empieza la diferenciación celular. Día 6 al 12, implantación, el embrión se adhiere al útero. Semana 3, se inicia la formación del tubo neural, base del sistema nervioso. Semana 6 al 8, se desarrollan los órganos principales y se detectan ondas cerebrales. Semana 10, el embrión ya tiene casi todos sus órganos formados y se considera un feto. ¿Cuándo se considera un ser humano? Desde un punto de vista científico, el embrión es un ser vivo humano desde la concepción. Desde una perspectiva biológica, el embrión es un ser vivo desde la fecundación porque cumple con las características esenciales de la vida y posee un ADN único. Su desarrollo es continuo y ya a las pocas semanas tiene latido cardíaco y actividad cerebral. ¿Aprendimos algo nuevo? Ahora quiere saber un dato alarmante. Hoy le voy a dar un dato alarmante y ponga mucha atención. Según la OMS, o más conocido como la Organización Mundial de la Salud, las 10 principales causas de muerte en el mundo son cardiopatía isquémica, o sea, infarto del miocardio, accidente cerebrovascular o derrame cerebral, la segunda causa. Tercero, enfermedad pulmonar. Cuarto, infección de las vías respiratorias. Quinto, condiciones neonatales. 6, cáncer de tráquea. 7, Alzheimer. 8, enfermedades diarreicas. 9, diabetes. Y 10, enfermedad renal. Esas son las 10 causas, las principales 10 causas de muerte en el mundo, según la OMS. Según la Organización Mundial de la Salud. ¿Pero qué cree? ¿Es un dato real o nos quieren esconder algo? Según las investigaciones de Guttmacher Institute, homicidios intencionales entre el 2019 y 2021 se registró un promedio anual aproximadamente 440,000 homicidios en todo el mundo. 440,000 homicidios en todo el mundo. En 2021 esta cifra ascendió a 458,000 homicidios, lo que equivale a una tasa de 5.8 homicidios por cada 100,000 habitantes. Eso vino de la oficina de la ONU también. Abortos inducidos. Bueno, repito, anualmente 440,000 y en 2021 458,000. Ahora, abortos inducidos. Anualmente se realizan alrededor de 73 millones de abortos. No 530,000, hermano. 73 millones de abortos inducidos en todo el mundo. Esto implica que aproximadamente el 61% de los embarazos no planeados terminan en aborto, según la American United for Life. Abortos inducidos. Anualmente se realizan alrededor de 73 millones de abortos inducidos en todo el mundo, lo que implica 61% de los embarazos no deseados. En 2024, ojo con esto, se registraron más de 45 millones de abortos a nivel mundial, consolidándose nuevamente como la principal causa de muerte humana en el mundo.
estoy 100% seguro que el corazón de mi Señor está muy dolido. Por lo que hasta el momento podemos conocer. Sin embargo, Él conoce el dato perfecto y obviamente la cifra sé que es muchísimo más alta. Mientras que en el mundo la principal tasa de muerte que ocupa el primer lugar sigue en aumento, y es privar de la vida al ser humano cuando está en su estado más vulnerable. Nuestro Señor Jesús en una ocasión dijo: traigan a los niños a mí y no se lo impidan. Dejen que los niños vengan a mí, porque de los que son como estos es el reino de Dios. En verdad le digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, y que hay de aquellos que les están arrebatando la vida a los bebés por egoísmo. ¿Qué van a decir? Salí embarazada, no me casé. El orgullo tiene a millones de niños muertos. C. El aborto es un asesinato. Quiera la ciencia o no, es un asesinato. Nosotros no nos basamos bajo los estándares morales pecaminosos de este mundo. Nos basamos bajo los estándares morales eternos de nuestro Dios, que dejó su palabra aquí. El mandamiento de no matarás, en hebreo la palabra utilizada para matar es rasha, que se refiere a asesinato intencional y homicidio injustificado. Como el bebé en gestación es un ser humano con ADN único, la interrupción de su vida de manera intencional violará automáticamente este mandamiento. Proverbios 6, 16 al 17 dice: 6 cosas hay que el Señor odia. Ojo, no dice que le molestan. 6 cosas hay que el Señor odia, y 7 son abominación para Él: ojos soberbios, lengua mentirosa, y quiero detenerme aquí, manos que derraman sangre inocente. ¿Qué ha hecho un bebé que aún no ha nacido? ¿Qué mal ha hecho? ¿A quién le ha hecho daño? ¿A quién ha ofendido? Sin embargo, el Señor odia, aborrece con toda su alma las manos derramadoras de sangre. Tanto el que ejecuta, como la que permite que le ejecuten, y como el que aconseja para que lo ejecuten. Los 3 son culpables de asesinato delante de Dios. Un bebé en el vientre es inocente, por lo que cualquier acto que termine con su vida es condenado por Dios. Éxodo 21, 22 al 25 dice: si algunos hombres luchan entre sí y golpean a una mujer encinta, mire qué tremendo, y ella aborta sin haber otro daño, ciertamente el culpable será multado según lo que el esposo de la mujer demande de él. Pagará según lo que los jueces decidan. Pero si hubiera algún otro daño, entonces pondrás como castigo vida por vida. O sea que si el bebé murió, hay que matarlo. Si el bebé por causa del golpe de la mujer embarazada nace sin un ojo, hay que quitarle el ojo al otro. Diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Este pasaje muestra que si se causa la muerte del niño en el vientre, Dios exige justicia, lo que indica que la vida parental es valiosa y protegida por Él. Segundo dato: los medicamentos abortivos también son un asesinato. Que tú no puedas ver al bebé no significa que te da el derecho tampoco de matarlo. Sí, porque su propósito es interrumpir la vida del bebé en gestación de manera intencional. Los fármacos abortivos como mifepristona y misoprostol están diseñados para bloquear la progesterona, impidiendo que el embrión reciba nutrientes. Eso es cruel, hermanos. Eso es cruel. Provocar contracciones para expulsarlo del útero. Todos los que apoyan el aborto, ¿por qué no los abortaron a ellos? Me pregunto yo. Hubiera sido justo, ¿verdad?
Si el aborto es intencional, es un acto que atenta contra la vida humana y por lo tanto se considera asesinato desde una perspectiva bíblica. Ojo, quiero recalcar, si por complicaciones aquella madre abortó, no fue porque ella lo quiso, sino porque por situaciones patológicas, eso no es asesinato, hermano, eso suele pasar. Pero cuando hay una intención, porque muchos dicen, ay, es que cómo voy a arruinar mi vida, dice la jovencita de 16, 17, 19. Bueno, ¿y por qué abriste las piernas entonces? Cuando tú estás haciendo acciones de adultos, es porque tú ya te sientes con la capacidad de afrontar las consecuencias. Igual a los muchachos que andan queriendo ahí picar flores. Si tú quieres acostarte con una muchacha, es porque tú ya tienes la capacidad de sostener un matrimonio, hijos, una familia, un hogar. Eso es ser hombre. Acostarte con una mujer y dejarla ahí, eso no es ser hombre. Muchos piensan que los afeminados son los que caminan así. Sí, pero también los que no elaboran ni los que ejercen el papel de hombre también son afeminados. Así que no te sientas muy único. La solución al quebrantamiento de este mandamiento. ¿Hemos quebrantado este mandamiento? Todos lo hemos quebrantado. ¿Te has enojado con alguien? Has quebrantado el mandamiento. ¿Has insultado verbalmente a alguien? Lo has quebrantado. ¿Has odiado o guardado rencor con alguien? También lo has quebrantado. Y si has cometido el pecado del aborto, eres culpable también delante de Dios. Pero yo quiero decirte que hay perdón y restauración en Cristo. Yo sé que una de las marcas más tristes para una mujer es el aborto. Primero piensan de que eso les va a ayudar a librarse de sus problemas, pero cuando eso sucede, viene depresión a su alma, remordimiento. ¿Por qué lo hice? Ya tuviera un mes, tuviera 6 meses, ya pudiera verlo correr, ahorita lo estuviera llevando a la escuela, pero lo aborté. Hay perdón y restauración en Cristo. Aunque estar enojado u odiando a tus semejantes es sinónimo de homicidio o asesinato, no debemos olvidar que el aborto también es un quebrantamiento a este gran mandamiento. Y es pecado tan grave a la luz de la perfección de Dios, pero Él ofrece perdón y sanación a quienes han caído en este trágico suceso. Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y limpiarnos de toda la maldad. Él no dice de algunas cosas. Si confiesas tu pecado, Él es fiel y justo para perdonarte todos tus pecados y limpiarte. Es difícil, es trabajoso vivir con aquello en tu mente que nadie lo sabe. No lo sabe mi mamá, no lo sabe mi papá, ni mis amigas, ni mis amigos. Nadie lo sabe, solo yo lo tengo. Esa es una carga que tú la llevas contigo y no te deja ser libre. Necesitas confesar tu pecado. Cometí un error, cometí un pecado, he odiado, he insultado, he tenido enemistades con mis hermanos, he abortado, pero estoy arrepentido, estoy arrepentida y quiero alinear mi vida a las perfecciones de Dios. Quedarte en el anonimato no te ayuda. Pensar que tu prestigio se puede manchar si confiesas tu pecado es tan grave. Ojo con esto. Pensar que tu prestigio se puede manchar si confiesas tu pecado es tan grave como si tú hoy por una herida te estuvieras desangrando, ya llevas 8 horas desangrándote y te da vergüenza ir al hospital porque te van a ver manchado de sangre. Así de grave es cuando tú ocultas tu pecado y no lo confiesas. Te estás desangrando espiritualmente y va a llegar un momento en que tendrás que morir.
Salmo 51:17 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu contrito. Al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Ven a Cristo. Él no te viene a echar en cara tus pecados. Sí, a lo mejor tus errores son graves, son grotescos, lo han insultado gravemente, tan abundantemente, pero hay perdón en Él. Él está dispuesto a perdonarte, Él está dispuesto a redimirte, Él está dispuesto a decirte: empecemos de nuevo. Hay perdón a través de mi Hijo Jesucristo. Dios no solo perdona, sino que también restaura. Quienes han experimentado un aborto, han cometido homicidio y han llevado largo tiempo en enemistad con alguien más, puede hallar gracia y sanidad en Cristo. Solo podemos encontrar esa gracia en Jesucristo. Solo podemos encontrar ese perdón en Jesucristo. Solamente puedes ser libre de esa atadura que llevas a lo mejor por un año, por 2, por 10, tal vez 30 años. Tal vez desde que tienes conocimiento llevas esa atadura que no te deja ser libre. Hay libertad en Cristo. Concluyo: matar a un ser humano es quebrantar deliberadamente el mandamiento de Dios. ¿Por qué? Porque un ser humano ha sido hecho a la imagen y semejanza de Dios. Porque Dios es el dueño y autor de la vida, no tú. Y dado que Él es el dueño de la vida, solo Él tiene potestad de darla o quitarla. 2, el enojo hacia tus semejantes también te convierte en un homicida. Si estás enojado con él, eso te convierte en un asesino. Si lo insultas, eso te hace un asesino a la luz de la perfección de Dios. Y si lo odias, eso te hace un heredero sin fianza del infierno. 3, el aborto o tomar medicamentos abortivos es considerado un asesinato a la luz de las perfecciones divinas de Dios. Porque la vida comienza en la concepción, porque Dios prohíbe el derramamiento de sangre inocente y porque el aborto es intencional y acaba con la vida de un ser humano. Recuerda la casa de cristal. Si tú la quiebras, para que todo quede como estaba, tienes que reconstruirla tal y como estaba. Lo que es imposible para ti y para mí. Sin embargo, siempre hay una esperanza. Y esa se encuentra únicamente en la gloriosa y sublime persona de Jesucristo. Para quienes han quebrantado de alguna forma este mandamiento o buscan restauración y dicen: pero ¿qué hago entonces? ¿Qué puedo hacer? Ya probé con esto, ya probé con otro. Dios es misericordioso y está dispuesto a sanar corazones y dar una nueva oportunidad. Si alguien ha pasado por esto, Jesús ofrece perdón, restauración, nueva vida. Acércate a Él con un corazón sincero. Muchos tocan diferentes puertas para sentirse libres de esa culpa. Tocan la puerta de un amigo, tocan la puerta del novio, tocan la puerta de un maestro, de un psicólogo. Otros llegan al extremo de tocar la puerta del ocultismo, brujería u otras prácticas para ser libres. Lamentablemente todas esas puertas solo son opciones que no te brindan la respuesta que tu alma necesita. Yo te doy la dirección o el número de teléfono o la puerta correcta para que la toques y anótala. Ven a Cristo. La calle es calle Juan 10:9-10. Dice: yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Hay esperanza en Cristo, solamente en Cristo, únicamente en Cristo. Oramos.